Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz comienzo de semana a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, aquí en el Canal TRO, 2 de la tarde, su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy, como es costumbre, traemos a ustedes un tema de especial interés, sobre todo lo que tiene que ver con el sector económico, pago de obligaciones, pero hay algunas veces en que repetimos, no estamos incentivando la cultura del pago acá en Actúe en Derecho, ni más faltaba, pero hay derechos adquiridos por los ciudadanos que tienen un término muy especial y tienen un desarrollo también muy especial dentro de las ciencias jurídicas, y es la figura de la prescripción, especialmente si estamos hablando de obligaciones financieras. Pero para iniciar esta semana y este importante tema para todos ustedes, queremos darle la bienvenida a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema bastante importante para las personas del común, esas personas que han adquirido deudas. Como decía el doctor Reinaldo, no estamos de ninguna manera incentivando la cultura del no pago, pero hay algunos eventos en que la ley nos concede ciertas prerrogativas, y la prescripción es una de ellas. Es una figura que la ley le concede a algunas personas para que lo ejerzan y puedan tener pues un alivio en sus temas económicos. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial, una abogada de la casa que conoce muy bien estos temas y que nos va a estar acompañando. Y evidentemente, doctora Marlene, dentro de nuestra responsabilidad social, y como es habitual, son muchas las preguntas que nos han hecho nuestros televidentes respecto a este importante tema. La semana pasada, pues, en consultorio jurídico, doctora Marlene, si no estoy mal, uno de nuestros televidentes nos preguntó si las deudas financieras con entidades financieras generaban que se pagaran penas privativas de la libertad. Ahí pues nosotros empezamos a darle un desarrollo a esa respuesta, que es muy importante este tema. Se despejó ese día y pues por esa pregunta y muchas más referentes a este tema es que hemos querido invitar a nuestra abogada especialista, abogada de la casa, la doctora Sol Juliana Villamizar Gómez. Doctora Sol Juliana, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho, su casa. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Muy buenas tardes, doctora Marlene, y muy buenas tardes a todos los televidentes que en este momento están ahí, están enchufados, mirando este excelente programa. Realmente hablar de prescripción de deudas es un tema interesantísimo, porque si bien es cierto, la Constitución Política en el artículo 28 nos dicen que las deudas no tienen medida de aseguramiento, no hay cárcel para el pago de no deudas, y además de que las deudas, que no existen deudas imprescriptibles. Un buen tema, fabuloso tema para iniciar la semana, porque ustedes deudores tienen derecho. Los deudores tienen derechos y acorde a nuestra responsabilidad social les hacemos ver cuál es el derecho y cuál es la ruta para hacerlo exigible. Pero para entrar en contexto con este tema tan importante, vamos a revisar esta nota, este informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a este importante tema. En Colombia, la prescripción de una deuda puede ser de 5 o 3 años dependiendo del tipo de acción que se requiere para hacerla efectiva judicialmente. Las deudas, si no se cobran oportunamente, prescriben con el paso del tiempo. Esto es que el acreedor no pueda cobrarlas. El acreedor debe actuar oportunamente para evitar que el valor que la deuda prescriba. Por lo tanto, es preciso tener claro después de cuánto tiempo de vencida una deuda puede prescribir.
En primer lugar, una deuda podrá llamarse deuda solo si está respaldada por un documento o título o valor que preste mérito ejecutivo, pues si no existe, jurídicamente esa deuda tampoco existirá. Partiendo del hecho de que una deuda se puede cobrar jurídicamente en la medida en que exista un título o valor que la respalde o un contrato que preste mérito ejecutivo, la prescripción de la deuda está sujeta a la prescripción de dicho título o valor o de dicho contrato. Cuando lo que se tiene es un título o valor como una letra de cambio para cobrarla judicialmente, se recurre a la acción cambiaria y esta prescribe en los términos del artículo 789 del Código de Comercio. Es decir, que la deuda prescribirá a los 3 años, así que no es mucho tiempo el que se tiene para actuar. Las deudas que están respaldadas por un contrato o una conciliación se cobran judicialmente mediante una acción ejecutiva o proceso ejecutivo y su prescripción está regulada por el artículo 2536 del Código Civil. En este caso, la deuda prescribe a los 5 años de haberse vencido el plazo para pagarla o para cumplir con la obligación. Hoy en Actúe en Derecho hablaremos acerca de la prescripción de las deudas. Excelente informe, nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta que nos ponen en contexto con este tema. Pero queremos primero que todo enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos escriben y nos saludan a través de Facebook, Canal TRO, a doña María Blanca, a Yadira de la ciudad de Pasto, a todos los televidentes que están pendientes de esta transmisión y a todos ustedes hacerles la invitación a que nos escriban y nos llamen al 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas para que aprovechen los profesionales que tenemos en este tema. Doctora Sol, iniciemos este programa diciéndole a nuestros televidentes qué significa y cuáles son los efectos jurídicos que tiene este término de prescripción. Doctora Sol. Bueno, doctor Reinaldo, para explicarle a los televidentes en términos sencillos y para que nos entiendan, la prescripción es un fenómeno jurídico donde se consolida un hecho por el pasar del tiempo, ya sea para adquirir o para extinguir derechos. Hoy en este programa vamos a hablar de la extinción de los derechos. Ya tendremos oportunidad para iniciar otro programa acerca de la prescripción adquisitiva. Bueno, pero ya es otro tema. Vamos a enfocarnos en la prescripción extintiva. El paso de los años es una sanción que se le da a la por no realizar ninguna acción para cobrar su crédito. Entonces, eso depende si estamos hablando de una deuda comercial, de una deuda civil, de una deuda tributaria, si estamos hablando de un comparendo, de una fotomulta. Eso está regulado en los diversos códigos, en el Código de Policía, en el Código de Tránsito, en el Estatuto Tributario, en el Código Civil, en el Código de Comercio. Dependiendo qué deuda se trata, pues tiene unos términos de prescripción. Bueno, si vamos a hablar de prescripción con entidades bancarias o prescripción de créditos bancarios, pues esto tiene una prescripción de 3 años, donde la entidad ya no puede hacer ningún tipo de acción ejecutiva o cambiaria por el hecho de que ustedes no paguen o entren en mora, ya no pueden iniciar un proceso en contra de ustedes. Pero eso depende del documento que ustedes firmen al momento pues, de establecer dicho crédito. No es lo mismo tener un pagaré, firmar una letra de cambio, que firmar un contrato de conciliación, un contrato de transacción. Si ya estamos hablando de títulos valores, esa prescripción se cuenta a partir del vencimiento de ese título o valor por 3 años. Pero, ¿qué se necesita para que la prescripción opere? Que no hayan iniciado en contra suya ninguna acción cambiaria, es decir, ningún proceso ejecutivo en su contra. De ahí, si no inicia ningún proceso ejecutivo, pues ese acreedor no puede continuar o no puede embargarlo, no puede iniciar contra usted ningún proceso judicial. Doctora Marlene. Doctora Sol, si la prescripción, digamos, el banco se da cuenta y dice, bueno, ya pasaron 3 años, este señor no me ha pagado, ya el título valor prescribió. Si el banco se da cuenta, el banco me llama y me dice, señor, la deuda prescribió, o yo qué tengo que hacer. ¿Qué debo hacer yo si me doy cuenta que la deuda prescribió? Bueno,
Muy buena pregunta, y eso es lo que le pasa frecuentemente a las personas, y seguramente ahora que nos llamen, nos manden mensajes, pues nos dan su experiencia en cuanto a eso. ¿Qué pasa? Que las entidades financieras, ya después de que le hacen el estudio a la persona, no le encuentran pues lugar para demandarlos, ellos lo que hacen es que ceden esos créditos a agencias o casas de cobranza. Ya después de que estos créditos quedan prescritos y que inician un hostigamiento por parte de las casas de cobranzas donde cobran deudas que ya pasaron 10, 11, 12, 18, incluso 20 años y siguen cobrando. Quizá ejerciendo presión, pues pueden buscar algún resultado y que las personas realicen un acuerdo de pago. Y ahí, si ustedes llegan a firmar un acuerdo de pago, creen a esa casa de cobranzas que los van a embargar, pues van a novar la deuda y reviven esos términos que ustedes ya ganaron para extinguir esa obligación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ustedes tienen derecho y la prescripción es un derecho. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer mediante un derecho de petición, que esta es una acción importantísima, una acción constitucional que todos tenemos derecho, solicitarle a esa entidad financiera copia del pagaré o del título o valor que soporta esa obligación. Doctora Si ustedes Sol, una vez reciban esta copia, ¿sí? doctora Sol, disculpe. Para universalizar términos, ya que más de un televidente está escuchándola atentamente, ¿qué es la innovación? Expliquémosle a nuestros televidentes para que no pase ese término tan importante desapercibido. Es posible que a nuestros televidentes los llame un asesor o lo llame una casa de cobranzas y le empiece a manejar estos términos y nuestros televidentes no saben qué es. Doctora Sol. Bueno, es que cuando yo voy a un banco y adquiero un crédito, pues estoy adquiriendo una obligación. Pero si ya pasó un tiempo, transcurrió un tiempo y la entidad se olvidó de mí y después de 5, 6, 8 años vuelven y me contactan, esta vez ya no la entidad financiera, sino una casa de cobranzas, e inician un hostigamiento y le dicen a la persona. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con la doctora Sol, doctora Marlene, nosotros la semana pasada ya habíamos hablado de títulos valores. Esta semana, el día de hoy, la doctora Sol, mientras nos confirman nuestros compañeros de producción, si restablecemos bien la comunicación, empezamos a socializar nuevamente el tema de títulos, pero ya referente a una prescripción. Ya usted hizo una pregunta respecto a los términos. Ahora ya tenemos nuevamente a la doctora Sol. Listo, perfecto. Doctora Sol, por favor, continúe con la respuesta que nos estaba dando hace un momento. Bueno, entonces cuando yo voy a un banco adquiero una obligación. Pero esa obligación tiene un número, esa obligación tiene un pagaré, tiene una ruta. Cuentan los términos que yo llevo en mora para ganar una prescripción. Si yo tomo el teléfono, hablo con la casa de cobranzas y accedo a firmar un acuerdo de pago, pues estoy cambiando la obligación que tenía al comienzo por otra distinta. Entonces perdí el término que tenía para ganar una prescripción y extinguir esa deuda. ¿Por qué? Porque como accedí a firmar un acuerdo de pago debido a la insistencia, debido a que la casa de cobranzas me llamaba 20 veces al día, pues lograron que firmara un acuerdo de pago. Entonces volví a revivir esos términos adquiriendo una nueva obligación. Eso se llama en términos jurídicos una noción de la deuda. Entonces, pues el propósito en este momento es que ustedes como deudores entiendan que existe el fenómeno de la prescripción y que no necesariamente ustedes tienen que pagar deudas que ya por el paso del tiempo ya fueron extinguidas. El problema es que la prescripción, la entidad o la casa de cobranzas pues no se la va
a declarar de manera automática. Ustedes lo tienen que hacer, ustedes tienen que alegar la prescripción. Y por eso es que decía al comienzo que la mejor arma es a través de los derechos de petición, donde ustedes tienen la posibilidad de escribirle a la entidad financiera que le den al menos copia de ese pagaré que ustedes firmaron, para saber la fecha de vencimiento del pagaré y saber si ese pagaré está prescrito o no está prescrito aún. Bueno, tener en cuenta eso que nos está diciendo la doctora Sol. Primero, 3 años en las que se extingue la deuda. Eso es lo primero que debe tener en cuenta el televidente o el ciudadano cuando llaman esas casas de cobranza. No firmar absolutamente nada si usted está completamente seguro que no se ha realizado o no se ha entablado un proceso como tal, de un proceso ejecutivo que haga exigible esa obligación. Y lo último, que es muy valioso, que nos acaba de decir la doctora Sol, a través de un derecho de petición. Lo mínimo que ustedes o todos nosotros podemos exigir es una copia de ese pagaré o ese título que hace exigible esa obligación que estamos adquiriendo. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas y nuestro portal Facebook Canal TRO. Acá tenemos un mensaje de nuestros televidentes respecto a este importante tema. Doctora Marlene. Si tengo una deuda con un banco y completo ya 7 años con esa deuda, en este caso prescribe la obligación. En ningún momento el banco se ha comunicado conmigo, doctora Sol. Claro, a ese acreedor se le aplica la sanción de la prescripción, porque él no ha ejercido ninguna acción en contra del deudor para recuperar ese dinero. Bueno, otra cosa que voy a hacer ese énfasis es en el reporte negativo en las centrales de riesgo. Ya el término o ese reporte negativo ya tiene otro término de caducidad, que en este caso son 10 años. Si bien es cierto, la entidad financiera ya no puede demandarlo, ya no puede iniciar contra usted en un proceso judicial, ya no lo puede embargar, pero sí usted va a permanecer reportado negativamente en las centrales de riesgo. Este término de caducidad para que le eliminen este reporte negativo es de 10 años. Y la Corte Constitucional, varias líneas jurisprudencial, nos ha dicho que una vez se dé el fenómeno de la prescripción en el dato negativo, se empiezan a contar 4 años más de sanción. Es decir, que ustedes después de 14 años pueden pedir la eliminación del reporte negativo. Entonces, reitero nuevamente, una cosa es que la entidad financiera no puede iniciar en contra de ustedes ningún proceso judicial, ningún embargo, que le vayan a embargar el sueldo, que le vayan a embargar su casa, su carro, no por el término de la prescripción del título valor. Pero otra cosa que sí se mantiene es el reporte negativo, que podemos solicitar la prescripción a esa entidad pasados 10 años, y una vez nos concedan esa prescripción de reporte negativo debemos esperar otros 4 años, que es el término de sanción que actualmente está en la ley de habeas data, que es la 1266 del dinero, que las obligaciones no solamente se extinguen con el pago, sino también con la prescripción, empiezan a contar 4 años de sanción. Bueno, doctora Sol, muchos televidentes se están preguntando hasta ahora, bueno, la doctora Sol ya nos dijo que a través de un derecho de petición se solicitaba primero la información a la entidad financiera, el título, el cual soporta mi obligación. Pero doctora Sol, ¿cuál es la ruta que debe utilizar los televidentes, los ciudadanos, para poder solicitar esa prescripción? Ya nos dijo, listo, perfecto, derecho de petición, título valor, ¿necesitan de un abogado? ¿Es un trámite administrativo o cuál es la ruta a seguir? Doctora Sol. Bueno, mientras la doctora Sol vuelve con nosotros, bueno, doctora Marlene, la doctora Sol nos hablaba de algo muy importante, que es el reporte en las centrales de riesgo. Con base a lo que nos dijo la doctora Sol y una línea jurisprudencial bastante amplia,
los deudores o los que quieran tener o revivir financieramente tendrían que esperar 14 años, 10 de prescripción y 4 años más según la Corte Constitucional. Doctora Marlene. Sí, realmente, como decía la doctora Sol, son dos cosas diferentes. Como consecuencia de haberle incumplido al banco, nos hacen el reporte. Entonces, este reporte tiene 10 años de vigencia. Después de esos 10 años, hay un tiempo de sanción. ¿Por qué ocurre esta sanción? Esta sanción ocurre porque la ley de habeas data tiene establecido que a mí me reportan por el tiempo de la mora, pero por haber estado en mora, entonces tengo un tiempo de sanción, digamos, es un castigo dentro del castigo, pues porque ya estoy reportado, ese es el castigo. Sin embargo, me aplican 4 años más. Entonces, yo puedo pedir la prescripción después de que han pasado 14 años de estar reportado. Nos estaba diciendo el doctor Reinaldo si necesitábamos abogado. Para presentar la prescripción o para presentar la solicitud de prescripción no es necesario tener un abogado. Como nos decía la doctora Sol, la ruta administrativa. A través de un derecho de petición. Yo le presento un derecho de petición a la entidad pidiéndole que por favor me declare o me decrete esa prescripción, pues porque ya han pasado los años, el paso del tiempo y ya esa obligación no puede hacerse exigible. Sin embargo, ahora que retorne la doctora Sol, también vamos a preguntarle sobre la interrupción de la prescripción, porque hay figuras y hay acciones que interrumpen esa prescripción. Entonces usted tiene que estar muy seguro de que en su contra no han iniciado ninguna de estas acciones para que el banco no le diga, sí señor, pero la prescripción se interrumpió en tal tiempo. Entonces ahora que regrese la doctora Sol, le vamos a pedir que nos amplíe más este tema porque, ojo, hay que tener cuidado, la prescripción también se suspende. Se suspende y por falta de información que tengan ustedes, los ciudadanos, para estos espacios de responsabilidad social donde ustedes tienen esa información de primera mano. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Don Wilson, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Wilson, díganos de qué sector del área metropolitana nos está llamando. Acá del sur de Provenza. Del barrio Provenza, un sector muy tradicional del área metropolitana de Bucaramanga. Don Wilson, cuéntenos cuál es su inquietud. Bueno, yo quiero hacerle una preguntita a la doctora. Sí, señor. Resulta y pasa que ahorita en la pandemia yo estaba atrasado no, o sea, debía 3 cuotas en una financiera. Estaba entrando en etapa de mora después de 3 meses. No, yo estaba al día. Vamos a hacer una cosa, don Wilson, le pedimos el favor nos escuche únicamente por el teléfono para no tener el retorno de su televisor o de su dispositivo móvil, por favor. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto, don Wilson. 3 meses en que usted ya se estaba atrasando. Antes de pandemia, usted estaba al día con esa obligación y después entró en 3 meses en mora, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. ¿Cuál es el resto de su pregunta, don Wilson? Bueno, resulta y pasa de que allá me llamaron. Y me dijeron esto que... ¿Quieres que bajarle todo el volumen al televisor, don Wilson? Listo. Perfecto, ahora sí lo escuchamos mejor. Bueno, allá me llamaron y me dijeron que para no cobrarme intereses, que me iban a subir 20.000 pesos de cuota, para no cobrar intereses por los meses. ¿De cuota mensual le estaban modificando la cuota, don Wilson? Sí, que me subieran 20.000 pesos y que para no cobrarme intereses durante los meses de pandemia. Cuando fui me mandaron otro papelito, entonces yo mandé a pagar una cuota y me dijeron que ya tenía que pagar 48.000 pesos más por mes, fuera de los 250 más 20.000 más 48.000. Y yo le decía, si yo estoy pagando 250.000 y me suben a 20.000, digo que ya no me cobran más intereses. Y después me sale que no. Entonces yo dije, no, yo le sigo pagando los 250
y hagamos una cosa, yo puedo pasar porque no tengo la plata completa para pagar. Don Wilson, una pregunta, ¿eso se lo generaron a usted por escrito, vía correo electrónico? Porque me enviaron no, eso me dijo fue por celular. ¿Por celular? Sí. Bueno, aquí pues la doctora Sol y la doctora Marlene nos han dado una ruta para estas situaciones a través de derecho de petición, solicitar cómo ha estado su estado de cuenta, los últimos comportamientos de su estado financiero, de su comportamiento financiero, especialmente con esta obligación que usted nos está socializando en este momento. Es muy complicado cuando estas negociaciones se hacen vía telefónica y no hay un registro de los acuerdos que usted tiene en este momento con esas entidades financieras. No, Don Wilson. Perdón, yo tengo los recibos de pago que yo... Los recibos de pago, pero no los acuerdos que usted hizo con la entidad financiera. No, porque eso me lo hicieron fue por celular. Vía telefónica. Exacto, sí. Perfecto. Don Wilson... Perdón y resulta y pasa que yo ya le cancelé 2 cuotas más, ya quedó nomás con una sola cuota. Entonces me dijo que eso no era así, que no tiene por qué pagar como a mí se me diera la gana. Yo simplemente estoy cancelando los 250 mensuales. Le dije, pues para no tener discusiones de ningún riesgo, nada, no hay problema. Entonces, le terminé de pagar y los últimos 140, porque me subieron a 148.000, 144.000 las intereses. Entonces yo dije que yo los cancelaba en el... Solo en intereses más de la mitad de la cuota normal, sí señor. Cuota normal. Don Wilson, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros en Actúe en Derecho y para dedicarle el tiempo que usted se merece a esta respuesta, lo vamos a hacer después de nuestro primer bloque de comerciales. Y enseguida regresamos con este interesante tema y la situación de don Wilson respecto a su obligación financiera. Tema de hoy, prescripción de las obligaciones financieras. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, prescripción de obligaciones financieras. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor arma en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, limpia muy bien las superficies. La mejor prevención está en tus manos. Campaña del Canal TRO. Bueno, doctora Silvia, definitivamente tiene mucha audiencia este tema. Perdón, ya tenemos a la doctora Silvia en línea, producción. Perfecto, listo. Doctora Marlene, este tema tiene muchos seguidores, muchos televidentes en ese momento. Nos han escrito mucho a través de nuestras redes sociales que podemos contestarle a don Wilson. Tema complejo, especialmente situaciones que se derivan de esta pandemia que hemos tenido todos en el oriente colombiano y el resto del territorio del país. Doctora Marlene. Bueno, don Wilson, si bien es cierto, ellos le dicen a usted que usted no puede pagar como a usted se le dé la gana, fue lo que le dijeron. Ellos tampoco, don Wilson, ellos tampoco le pueden cobrar a usted como a ellos se les dé la gana. Ellos tienen quien los ronde y usted tiene armas y herramientas para quejarse. Entonces, yo le sugiero que usted haga un derecho de petición donde plantee la situación, porque ¿qué ocurre con estos temas telefónicos? Normalmente le dicen a uno esta llamada puede ser grabada y monitoreada, pero el día que uno va a pedir esa llamada, pues es la única que no aparece grabada. Entonces es mejor que usted presente un derecho de petición a la entidad donde, como decía el doctor Reinaldo, le den un estado de cuenta y le digan qué es lo que le han aplicado a intereses y por qué le dieron esa cantidad de intereses. No tengo claro si su crédito es con una cooperativa, me pareció que es con una cooperativa. Si es con una cooperativa, ellos son vigilados por la Superintendencia Solidaria. Entonces usted puede presentar una queja
ante la Superintendencia Solidaria. Si es una entidad bancaria, usted puede acudir a una figura que tienen todos los bancos. Todos los bancos tienen una figura que se llama el defensor del consumidor financiero. Entonces usted puede acudir, si es un banco, al defensor del consumidor financiero. Si no es un banco, si es una cooperativa, usted puede acudir a la Supersolidaria. Pero lo primero que tiene que hacer es pasar un derecho de petición para que le den su estado de cuenta y le expliquen cuáles son los cobros que le están haciendo y por qué razón. Le repito, si ellos le dicen a usted que usted no puede pagar como a usted se le dé la gana, ellos tampoco le pueden cobrar como se les dé la gana. Ellos también están sujetos a regulaciones y a quien los vigila. Y tener algo muy en cuenta, doctora Marlene, televidentes, y es que nadie está obligado a lo imposible, especialmente en el cumplimiento de obligaciones financieras. Y especialmente sabiendo todos en el territorio nacional que los niveles de productividad de la gran mayoría de los ciudadanos se han reducido en menos de un 50%. Son situaciones que se deben adaptar a través también, doctora Marlene, del a través de un marco de ley, a través del órgano legislativo. Es urgente estas medidas porque desafortunadamente estas obligaciones con intereses después de años terminan siendo impagables. 310-245-8548 y 648-4820. Doña Ana, feliz tarde. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo y doctoras. Felicitaciones por tan excelente programa. Doña Ana, muchas gracias. Doña Ana, ¿de qué sector nos está llamando en este momento? Blanca. Municipio de Florida Blanca, la casa del Canal TRO. Sí, muy lindo. Doña Ana, ¿cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es la siguiente, doctor Reinaldo. En el año 2017, cuando fui donde la contadora a mandar a hacer mi declaración de renta, me dice que tengo una deuda con la DIAN desde el año 2012. Pues en el año 2012 yo tenía otra contadora, yo mandé a hacer mi declaración de renta común y corriente llevándole todos los soportes. Y no sé de dónde será la deuda. Lo cierto es que empezó con 500,000 pesos y ya va como en 1.500.000 pesos. Pero nunca me habían notificado nada, sino que la contadora por allá se mete a averiguar en la DIAN y no sé qué para la declaración de renta. La segunda contadora que yo contraté para mi declaración de renta y ella fue la que me dijo, tiene una deuda con la DIAN. Y entonces pues ahí estamos porque pues un correo me llegó, pero después de que la contadora por allá revisó averiguar sobre eso, pero nada más, y yo no he averiguado ni nada, porque eso me da hasta miedo meterme ya por allá en ese correo, porque esa deuda ya va muy grande, yo ni sé qué sería que la declaración de renta le quedó algo porque el impuesto pues yo lo pagué de acuerdo a lo que me salió según la contadora, yo pagué todo, yo declaro común y corriente todos los años y pago los impuestos, lo que me sale, o a veces me salen cero o eso, pero no sé por qué esa deuda y creo que está eso vigente. Bueno, doña Ana, voy a pedirle el favor que no nos cuelgue, es posible que necesitemos información adicional. Y en cuanto a la responsabilidad, doctora Marlene, pues debemos recordar, con base a lo que nos está diciendo doña Ana, con base al principio de buena fe, que los contadores en estos temas terminan siendo como los notarios, son los que dan fe que la situación financiera o los estados financieros de su cliente son reales. ¿Qué más podemos decirle a nuestra televidente, a doña Ana de la ciudad de Florida Blanca? Doctora Marlene. Bueno, doña Ana, la verdad es que usted tiene que averiguar por qué se le generó este cobro o por qué se le generó esta deuda. Recordemos que los temas con la DIAN son bastante nunca te abandona la DIAN. Complicados. ¿Sí? Dicen que lo único que no tiene seguro es la muerte y los impuestos. Entonces es bastante complicado. ¿Qué le sugiero? El problema con la DIAN es que la DIAN tiene una figura que tienen muchas entidades públicas, que es el cobro coactivo. Entonces la DIAN no necesariamente tenía que haberle hecho a usted saber de eso, sino que pudo haberle iniciado un proceso de cobro coactivo. De todas maneras, usted tenía que haber sido notificada. Yo le sugiero que averigüe, que con su contadora
averigüe. Y es posible porque estas deudas también prescriben. Usted dice que la deuda está desde el 2012, esto ya hace 8 años. Si la DIAN no le había cobrado, si no ha iniciado ningún proceso de cobro coactivo, pues es probable que usted pueda alegar la prescripción. Pero lo primero es que su contadora averigüe y usted tenga certeza sobre por qué tiene esta deuda, si le han cobrado o no, para que pueda ejercer alguna acción. Perfecto, doctora Marlene. Y bueno, las obligaciones tributarias, obligaciones con la DIAN, lo dijo la doctora Marlene, es en el argot popular, ni la muerte ni los impuestos. Muy complicada esta situación y pues acorde al debido proceso, buscar que en esta situación haya habido una debida notificación. Queremos enviarle un saludo muy especial, doctora Marlene, a todos los televidentes que nos saludan a través de Facebook Live, donde nos envían todas sus inquietudes, todas sus preguntas. Aquí una de las inquietudes de nuestros televidentes que nos la envían a través de Facebook Canal TRO. Dice doña María Blanca Cañas Camargo: si las deudas no dan cárcel, ¿por qué a los padres de familia que adeudan alimentos sí los castigan con cárcel? Tema que hemos socializado ampliamente en los procesos de inasistencia alimentaria, donde, doctora Marlene, ven que el padre de familia tiene capacidad de pago y a través de una denuncia en la fiscalía, la madre del menor, por hacer valer los derechos fundamentales de estos niños o de los menores que son sujetos especiales de protección constitucional, terminan en la cárcel. Doctora Marlene. Bueno, doña Blanca, la regla general es que en Colombia nadie va a la cárcel por deudas, pero toda regla tiene su excepción y esta es la excepción. Las únicas deudas que dan cárcel en Colombia son las deudas por alimentos, porque estas deudas tienen 2 vías para el cobro. La vía civil es una demanda por alimentos mediante un proceso ejecutivo y en este caso no hay cárcel, pero existe la otra vía que mencionaba el doctor Reinaldo y es presentar una denuncia penal por el delito de inasistencia alimentaria. Si se cobra por la denuncia en fiscalía, es muy probable que la persona que tiene esta deuda vaya a la cárcel, porque es la única excepción en Colombia. En Colombia no se va a la cárcel por deudas, excepto por deudas de alimentos. Bueno, doctora Marlene, hemos visto que el clima ha cambiado en este último puente festivo a raíz de ese coletazo del huracán que estamos sufriendo en estos momentos. Pero vamos a escuchar una televidente que nos llama de la ciudad de Santa Marta y allá la situación es bastante complicada. Doña Marta, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Marcia Castellanos. Doña Marcia Castellanos. Doña Marcia, ¿cuál es su inquietud? Bueno, en cuanto al clima, no les aconsejo que vengan a pasar. Por lo menos no a recibir sol, porque no va a haber. No, sí, está la cosa un poquito variable, bastante variable. Ustedes están bien, ¿cierto? En cuanto al tema que estamos tratando, me incluyo, estoy muy curiosa en relación con los juzgados civiles. Sí, señora. Dicen que son de cobro de menor cuantía. ¿Hay algún umbral ahí? ¿De qué clase? Y lógico, ya me quedó más claro que la demanda es penal. ¿Qué cantidad de dinero acepta una demanda penal? O sea, ¿a partir de qué monto? Es mi pregunta. Bueno, doña Marcia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por comunicarse a Tú en Derecho. Y pues como el cobro en una denuncia penal, la verdad pues no es que tenga cuantía, es la excepción a la regla y la que ya socializamos, no solamente en este programa, sino en varios programas, y es el derecho a los alimentos que tiene un menor de edad. Ampliemos esta respuesta, doctora Marlene. Sí, el delito de inasistencia alimentaria no se configura por la cuantía de la deuda. No se debe deber determinada cantidad de dinero
para que sea procedente presentar esta denuncia. Como lo decía el doctor Reinaldo, ¿qué se castiga con este tipo de pena, de cárcel por deuda de alimentos? Se castiga al padre irresponsable, se castiga al padre que se ha comprometido a dar alimentos y teniendo con qué. También hay que ver esta parte, hay que tener en cuenta la capacidad del alimentante, esto es la capacidad de la persona que está obligada a dar alimentos, a suministrar estos alimentos. Entonces, si un padre de familia teniendo con qué se sustrae a la obligación alimentaria, no importa la cuantía, porque ahí lo que se castiga pues es esa irresponsabilidad de algunos padres de que tienen con qué dar alimentos, pero no lo dan. Respecto de la pregunta que hacía la televidente sobre las cuantías de los juzgados, sí señora, hay juzgados que tienen establecido unas cuantías. Lo que ocurre es que yo no soy litigante, entonces no las conozco. No sé si la doctora Sol ya está en línea, porque nosotros tenemos juzgados de pequeñas causas, es para sumas pequeñas, tenemos juzgados municipales, ya es para deudas más grandes, tenemos juzgados del circuito, ya es una cuantía mucho más grande y ellos tienen establecidos los topes, pero en este momento yo no sabría decirle, cada año los van cambiando, esto se varía también como varía el salario mínimo, pero usted tiene razón, los juzgados de pequeñas causas pues son para sumas de dinero pequeñas. En el ámbito civil, doctora Marlene y doña Marcia, que nos hizo esa pregunta, y también en el marco del derecho administrativo, pues se manejan este tipo de cuantías y también las cuantías que terminan siendo muy altas, especialmente en los procesos administrativos, terminan yendo directamente a los tribunales. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos esta inquietud que nos genera uno de nuestros televidentes a través de nuestras líneas por un mensaje de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Mi hijo, por medio de una amiga, adquirió una nevera en un almacén de electrodomésticos desde el año 2016. Pero este almacén nunca le cobró por ningún medio. Hoy día, Credivalores cobra esa obligación. ¿Qué se puede hacer? Y el almacén ya no se encuentra en ese mismo sitio. Se fue. Pues bueno, más de un almacén, doctora Marlene y televidentes, cerró su establecimiento, cerraron sus locales y es evidente que el mismo domicilio no lo van a encontrar. Es más, con esta pandemia hay almacenes o hay establecimientos comerciales que liquidaron sus establecimientos y gracias a esta pandemia terminaron cerrándolo. Y está directamente relacionado a lo que socializó con nosotros la doctora Sol en el primer bloque de nuestro programa, respecto a este tema de la prescripción de las obligaciones financieras. Doctora Marlene, ¿qué podemos ampliarle a nuestros televidentes que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp? Bueno, nuestra televidente dice que ahora o que a hoy le está cobrando Credivalores. Pareciera que Credivalores es como una casa de cobranza. Sí, señora. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como nos explicaba la doctora Sol, que ahora nos podrá ampliar este concepto, cuando una entidad, ya sea un almacén o una entidad financiera, ve que su cartera está creciendo y no ha podido cobrarla, ¿qué hace? La vende a casas especializadas cuyo negocio es comprar esta cartera y seguirla cobrando. Entonces puede ser que el almacén, si tuvo que cerrar, haya vendido su cartera, se la haya vendido a Credivalores y por eso ahora le cobra Credivalores. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir copia de los documentos del crédito inicial. Si ellos adquirieron esta cartera, ellos deben tener esos documentos. Usted debe pedirles copia para que sepa exactamente las fechas en las que se adquirió la obligación y mirar si ha operado el fenómeno de la prescripción. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con este importante tema, nuestra invitada especialista, resolviendo todas las inquietudes que ustedes nos han generado a través de nuestras líneas y nuestro portal de Facebook Canal Tro. Ya regresamos.
Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, prescripción de obligaciones crediticias. Queremos enviarle un saludo muy especial, doctora Marlene, al doctor Gilberto, docente también de la Universidad Uniciencia, aliada de este programa también. Un saludo muy especial, funcionarios de la DIAN que también están pendientes de este programa. Doctora Marlene, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes que nos la genera a través de nuestro portal Facebook Canal Tro. Diego Campo, por favor, ¿en cuánto tiempo prescribe las deudas tributarias de tránsito y distritales? ¿Cuál es la norma? Muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente que está interesado en los términos de prescripción? Hacemos la aclaración, no hacemos cultura del no pago. La prescripción es un derecho que se adquiere después de muchos años y de que no se haya instaurado ninguna acción jurídica o administrativa para hacer efectiva esta obligación. Doctora Marlene. Bueno, ya nos está acompañando la doctora Sol. Ya nos está acompañando la doctora Sol. Doctora Sol, bienvenida nuevamente. Es que las lluvias, este invierno ha dañado quizás por las conexiones el coletazo que tenemos. del huracán, sí señora. Bueno, doctora Sol, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, una cosa son las obligaciones tributarias, las otras concernientes a comparendos de tránsito y otras con impuestos departamentales o municipales. Cuando se tratan de impuestos, quien nos define la prescripción es el estatuto tributario y para ello son 5 años. La prescripción se suspende si se inicia algún proceso coactivo. Si se inicia proceso coactivo se suspende la prescripción, son 5 años. Para el tema de fotomultas, que también es otro tema que nos preguntan muchísimo, el tema de la fotomulta, comparendos por infracciones de tránsito, se cuentan 3 años. Si inician el proceso coactivo se suspende la prescripción, pero si inician el proceso coactivo se empieza a contar un término de 5 años. Doctora Sol, precisamente queríamos, pues antes de que se interrumpiera la conexión, no la prescripción, queríamos hablarle de eso. ¿Cuándo se suspende la prescripción? Pues para que las personas también sepan, porque muchas veces la reclaman y le dicen, no, su prescripción empezó a contar nuevamente. Entonces, ¿cuándo se suspende? ¿En qué eventos se suspende la prescripción? Cuando se es notificado ese auto por el cual se inicia ese proceso coactivo. Entonces, de ahí parte, yo le escuché al doctor Reinaldo cuando dijo que una vez se inicia ese proceso coactivo se debe revisar muy bien, esto sí, ojalá en compañía de un abogado, que le revise si realmente le notificaron a ustedes en debida forma de ese auto que inició el proceso coactivo. ¿Por qué? Porque las entidades quizá pues están acostumbrados a notificar mediante emplazamientos y no hacen la debida notificación personal de esos autos que inician el proceso coactivo. Entonces, recuerden que cualquier vulneración al debido proceso puede conllevar a que se cae ese proceso administrativo porque no cumplieron al detalle ese debido proceso. Entonces, si ustedes tienen un proceso coactivo, después se dan cuenta que se lo iniciaron, que nunca le notificaron, que solamente lo emplazaron, pues entonces ustedes con un abogado en acompañamiento jurídico pueden buscar que esa actuación administrativa, que se revoque, bueno, no sé, para que no continúen con ese cobro coactivo y ustedes puedan alegar una prescripción. Debido proceso, derecho fundamental que, como lo acaba de señalar la doctora Sol, está por encima de un proceso administrativo. Los derechos fundamentales son exigibles frente a estas situaciones. La no debida notificación. 310-245-8548 son nuestras líneas. Acá tenemos otro mensaje, doctora Sol y doctora Marlene, de uno de nuestros televidentes. La prescripción de la deuda está sujeta a la prescripción de dicho título valor o de dicho contrato. Si al que le debe es a la DIAN por una empresa que creé hace muchos años y que está inactiva desde hace 10 años, pero no he presentado declaraciones ni siquiera en cero, la DIAN no me ha
he cobrado, ¿eso ya prescribió? Doctora Sol, ¿qué dice el estatuto tributario en el evento en que no se haya cobrado hace 10 años? Bueno, pilas, porque con la DIAN es distinto. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de ser representante legal de una empresa, soy un contribuyente solidario. Yo soy solidario de cumplir con los deberes de pagar, en este caso, renta y presentar las declaraciones. Una cosa muy importante cuando se trata de obligaciones fiscales, para el caso de IVAs, para el caso de retenciones en la fuente, esto sí genera una responsabilidad penal, que es omisión al agente retenedor. Si bien ya habíamos dicho que en el artículo 28 de la Constitución Política las deudas no dan cárcel y que no hay deuda que no se prescriba, para el caso de la DIAN, para IVA y retenciones sí se genera una responsabilidad penal, al igual que el no pago de alimentos a menores. Entonces, cuando estamos hablando ante procesos de la DIAN, también prescriben por los 5 años. Lo que le podemos decir al televidente es que vaya a la entidad, va y pida un estado de cuenta sobre su obligación como contribuyente solidario y que revise en la Cámara de Comercio si se hizo la debida liquidación de la empresa. Si se hizo, pues ya no tiene problema porque ya la empresa ya está liquidada y esa deuda ya está prescrita, pero de todos modos revise en la DIAN que no hubiesen iniciado en contra suya ningún proceso por responsabilidad solidaria o un cobro coactivo. Doctora Sol, queremos agradecerle primero por su paciencia con la conectividad y por habernos acompañado el día de hoy aquí en Actúe en Derecho. Muchas gracias, doctor Reinaldo, muchas gracias, doctora Marlene. Ya será en otra oportunidad hablar un poco más de este tema, porque realmente se merece otro programa, otras explicaciones, porque no solamente estamos hablando con prescripciones de bancos, también estamos hablando con prescripciones tributarias, con impuestos. Bueno, el tema es muy extenso y realmente que es una alternativa jurídica que las personas no la utilizan y se van solamente por la vía del pago. Doctora o se Sol, preocupan porque los están llamando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Marlene. Nos vemos el día de mañana, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Y ustedes continúen aquí con toda la programación de El Canal TRO. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Hasta entonces.